Bienvenidos un vídeo más a este vuestro canal, vuestra casa de la Academia Santo Domingo. En este vídeo vamos a hablar de la Ley de Igualdad, ¿vale? La Ley Orgánica 3/2007 y la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, discapacidad y dependencia. Para hablar de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, utilizamos la Ley Orgánica 3/2007. En este caso, la Constitución ya nos consagra la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad de todas las condiciones, el que haya pues, el mismo número de hombres y mujeres en consejos de dirección, en consejos en empresas, en todos los ámbitos de la sociedad, ¿vale? Incluidos el fútbol, que hoy a septiembre de 2023 está tan de boga. Hay diferentes, en este caso, asambleas, convenios, convenciones, que ya nos hablaban de esto. La primera, en este caso, el artículo 14 de la Constitución, en la parte, ¿vale? El artículo 9.2, donde habla de esta obligación de derechos. Luego tenemos la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas del 79, que ratifica a España en el 83. Luego las conferencias monográficas mundiales de la ONU de Nairobi en el 85 o de Beijing en el 95. A partir de ahí tenemos el Tratado de Ámsterdam del 1999, donde también habla de eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres. Luego el Tratado de Roma, en el artículo 111, también vuelve a hablar de lo mismo. Y la ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad, en este caso. La Directiva 2002/73 de la Unión Europea, de reforma de la Directiva 76/2007 de la Unión Europea. Entonces tenemos que la Constitución también coge normativas de la Unión Europea para el ámbito de la igualdad. Otra directiva, ¿vale? En este caso de la Unión Europea, que también es la 2004/113, en este caso de aplicación al principio de igualdad. El reconocimiento de la igualdad ante la ley también ha incorporado un paso decisivo ante la discriminación salarial, de pensiones de viudedad, de puestos de responsabilidad tanto política, social, cultural o bien económica. Luego la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. En este caso también que esta igualdad sea efectiva y para ello además se consideran los supuestos de la doble discriminación y las singularidades que se encuentran algunas mujeres con especial vulnerabilidad, que pertenecen a mujeres o minorías pues migrantes o con alguna discapacidad. Más tarde, la Ley Orgánica 3/2007 nos habla de la prevención de estas conductas y las políticas para hacer efectivo esta igualdad con un derecho antidiscriminatorio fundamental. En España, además, a nivel español, a nivel estatal y luego a nivel local y a nivel autonómico. También ocupamos su articulado en la protección y la proyección de diferentes ámbitos normativos en la Ley Código de Igualdad y esta ordenación general de principios y oportunidades tanto para hombres como para las mujeres para que se logre realmente eliminar esa brecha y esa discriminación que existió y que existe en algunos ámbitos de la sociedad europea. Dentro de esto vamos a hablar también de las administraciones del Estado, la preocupación de la Ley de Principio de Presencia o Composición Equilibrada para igualdad la representación significativa de órganos y cargos en el mismo sexo, la fórmula de flexibilidad que coincide con los artículos 9.2 y 14 de la Constitución española, así como el artículo 23, que también nos habla de sufragio pasivo. Y luego, a partir de ahí, desarrollamos la Ley Orgánica 3/2007, donde nos habla de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Los principales aspectos de esta ley es que tiene como fin alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar toda discriminación por razón de sexo que afecta a las mujeres. Reconoce a las personas con derechos derivados del principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminar por razón de sexo. Obliga por igual a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, que actúen dentro del territorio español, sea cual sea su nacionalidad, domicilio o residencia. El sistema educativo también incluirá para sus fines de educación el respeto y las libertades fundamentales de los derechos entre hombres y mujeres, y la ordenación de estas políticas favorecerá la igualdad en política educativa, artística, del ámbito rural, de la vivienda, del deporte, de la ordenación del territorio y la cooperación internacional. También tenemos dentro de esta ley el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, las acciones positivas de los poderes públicos para corregir desigualdades, y en instituciones tanto de defensa como de hombres y mujeres en procedimientos judiciales, cuál es el marco legal para adoptar las acciones positivas y efectivas de igualdad y luego los ámbitos de la realidad tanto social, cultural, artística que lo fomentan.
En ambos casos, el equilibrio entre ambos sexos con la responsabilidad de los poderes públicos del régimen, por ejemplo, electoral. En las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Estado también se promoverá la igualdad efectiva, impidiendo la discriminación profesional en el acceso, los ascensos, la formación o los destinos. Los instrumentos básicos en este sentido que tiene la Administración General del Estado sería crear comisiones interministeriales de igualdad para que estén coordinadas con este ministerio, para así con el fin de que tengan unos informes de impacto de género obligatorios para fomentar una igualdad real, económica, social, laboral. Las novedades de esta ley, sí, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la ausencia de discriminación, el principio informador de ordenamiento jurídico, la discriminación directa, en este caso, que se encuentra en atención, en este caso, a la manera menos favorable o más favorable ante, por ejemplo, el embarazo o la maternidad, etcétera, y criterios aparentemente neutros que ponen a una persona pues, con desventaja de uno sobre otro, ¿no? El acoso, además, también por razón, en este caso, bueno, discriminaciones de sexo, reclamaciones, denuncias, demandas, etc. Y el acoso sexual o por razón de sexo es a efecto de la ley, según el Código Penal, el acoso sexual de cualquier comportamiento, tanto verbal, físico o naturaleza sexual. El acoso también por comportamiento por crear un entorno intimidatorio, degradante, ofensivo, de violencia psicológica también. Los malos tratos, la violencia, en este caso conyugal, o la violencia, ¿de acuerdo?, doméstica, económica, física, ¿de acuerdo?, los insultos, etc. Y luego las cláusulas o negocios jurídicos que dan lugar a indemnizaciones proporcionales al perjuicio sufrido. Como acciones positivas de esta ley tenemos el favor de las mujeres según los poderes públicos, corregir situaciones de derechos respecto a los hombres, corregir situaciones de desigualdad, tomar medidas como la composición equilibrada, en este caso de presencia de hombres y mujeres, órganos directivos en cada departamento ministerial que sean iguales o principios de igualdad, en cada empresa que también haya, desde el punto de vista diagnóstico, que exista esa igualdad más o menos 60-40 entre hombres y mujeres. Y las medidas a implantar según esta ley sería la Comisión Interministerial de Igualdad entre Hombres y Mujeres, el Consejo de Participación de Hombres y Mujeres, la utilización de un lenguaje no sexista por los poderes públicos, la variable de sexo para colaborar con los poderes públicos, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que los padres también tengan derecho al permiso y prestación por paternidad según la Seguridad Social, la nueva prestación de maternidad con un parto de 42 días para trabajadoras que no tienen cotización, la figura jurídica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación para que reconozcan plenamente los derechos de las mujeres, prestación económica por embarazo de riesgo, proteger el derecho a la lactancia y la prestación económica, obligación de evitar discriminaciones de sexo con mujeres demandantes de razones de salud, etcétera, bienes o servicios, etcétera. Se prohíbe también celebrar contratos públicos o servicios financieros asociados al sexo como cálculo de primas o prestaciones en seguros, etcétera. ¿De acuerdo? Este es un poco el preámbulo de lo que quería explicar, no quiero hacerlo muy largo, esta ley, para resumirla.